Hola tú que estás detrás de este monitor, de esta pantalla, quien quiera que seas, no sé cómo te llamas ni cuál es tu situación actual, no sé en qué país vives, si estás solo, si tienes hambre o sientes frío, y la realidad es que no lo sé, y la realidad aún más dura es que a nadie le interesa tu situación actual, a nadie le interesa cómo te sientes, cómo te encuentras, pero si estás aquí hoy es porque el destino ha entendido que hay un mensaje que quiere que recibas el día de hoy. Y ahora es el momento en el cual vas a recibir ese mensaje y tienes que ser muy receptivo. Seguro entraste en este video porque te ha de haber llamado la atención directamente del título de este video, que es cómo salir de la pobreza. Tal vez te llamó la atención de entre todo tu feed de videos que tengas a lo mejor en tu red social, o a lo mejor estás buscando específicamente soluciones para que te ayuden a ti a salir de un error en el que te encuentras, que es la pobreza, ¿no? Vamos a hablar en este video sobre cómo tú puedes salir de la pobreza, qué es lo que tenemos que entender para poder salir de un lugar donde no comprendemos que nos encontramos, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar con el primer punto. Y el primer punto que tenemos que tocar justamente de la pobreza, cuando vamos a hablar sobre la pobreza, es entender qué es la pobreza. Y para ello tenemos que entender el concepto como tal de pobreza y redefinirlo dentro de nuestra mentalidad. Y déjame decirte que seguramente a lo mejor lo has escuchado de algún otro lugar y no solamente de mí, que la pobreza no es falta de dinero. La pobreza no es sinónimo de no tener dinero en mi cuenta bancaria, de no tener dinero en mi cartera, de no tener solvencia económica. La pobreza va más allá de lo material, va más allá de lo económico y va en la falta de visión. Y es que la pobreza va más allá de la falta de dinero, de la falta de economía, de la solvencia económica. La pobreza es la falta de visión. Y eso es lo que lo convierte aún más peligrosa y es lo que lo convierte en un punto en el cual nos estancamos aún más. Y déjame decirte que una persona pobre no puede imaginar un futuro diferente. Y esa es la lamentable realidad, que si tú te encuentras en un punto de partida estancado, no tienes una perspectiva amplia para poder salir de ese punto en el que te encuentras. Por lo tal, tienes que definir y redefinir dentro de tu ideología para ti qué es la pobreza, para poder entenderlo, comprenderlo, asimilarlo y poder encontrar las formas en las que tú puedas salir de ese punto. Tienes que detectar cuáles son los puntos que no te agradan dentro de la zona de confort en la que te encuentras y utilizarlo como trampolín para poder salir de esa zona de confort. Vamos a poner un ejemplo y es el siguiente. Seguramente ya conocerás algunas historias de personas que se quedaron sin nada, de personas que fracasaron en muchos proyectos, en muchas empresas, en muchos emprendimientos, que les fue muy mal en la vida y que aún así surgieron de la pobreza, salieron adelante, desafiaron esos problemas y lograron convertirse en personas exitosas y referentes millonarios, ¿no? Y debemos entender que la pobreza no es un punto de no retorno. La pobreza es un punto de partida, es un punto de inconformidad, es un punto de incomodidad que tú tienes que utilizar como trampolín para poder salir de ahí. Tenemos que entender que la diferencia entre una persona que estuvo en la pobreza y logró salir de ahí a una persona que estuvo en la pobreza y se quedó en la pobreza durante toda su vida hasta que falleció es meramente mental. Es solo una cuestión de perspectiva, de visión, de enfoque. Tienes que entender que cada acción que tú realices en tu día a día, que te incomode, que te frustre, que te moleste, es un impulso que tú debes que utilizar para poder salir de esa zona en la que te encuentras.
Hay muchas personas que han ganado, por ejemplo, la lotería. Hay personas que se han vuelto exitosas de la noche en la mañana. Ha habido personas que han logrado hacer crecer sus sueños, que han logrado crear una empresa multimillonaria, que han logrado tener un patrimonio económico, y que a lo largo del tiempo todo lo que ellos lograron a base de esfuerzo se desmoronó. Y esto no quiere decir que estas personas no hayan sido personas exitosas o personas millonarias o personas que salieron de la pobreza, sino que estas personas solamente tuvieron un golpe de suerte, pero como su mentalidad era una mentalidad pobre, no pudieron salir. Entonces tienes que entender que la pobreza no se define de lo económico. Hay personas que económicamente están estables y son exitosas, pero mentalmente son pobres, lo que a la larga los va a derivar a que terminen hundidos en la pobreza. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas que heredaron herencias multimillonarias, que heredaron empresas millonarias, que heredaron mucho dinero y mucha solvencia económica, y que a la larga la vemos que toda su vida fue un fracaso, que sufrieron, que se suicidaron, que perdieron toda la herencia que tenían, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque el dinero es solo una herramienta. El dinero no es el enfoque, el dinero es una consecuencia y es un amplificador. Algo similar pasa, por ejemplo, con lo que es el suero del super soldado dentro de las películas de Marvel, el suero con el cual inyectaron al Capitán América. Y es que este suero es solamente una herramienta. Pensemos en el suero como el dinero, ¿no? Es una herramienta que amplifica lo que nosotros ya somos. Si nosotros tomamos ese suero y se lo inyectamos a una persona que tiene una mentalidad de éxito, va a amplificar esa mentalidad, lo que pasó con el Capitán América. Pero si tomamos ese suero y si lo inyectamos a una persona que tenga una mentalidad de fracaso, va a amplificar ese fracaso, porque el dinero es solo una herramienta, es solo un amplificador. Personas que tienen una mentalidad pobre, una mentalidad negativa y de fracaso, cuando logran tener éxito en la vida, cuando logran tener la solvencia económica, se vuelven peores de los que ya fueron. Fracasan, se hunden en el vicio, en la adicción, en las drogas, en muchos delitos. ¿Por qué? Porque ahora tienen la herramienta que les permite realmente liberar todo aquello que en un momento quisieron crear. Por lo cual debemos de entender que la pobreza es un concepto mental, es un concepto psicológico, que es un estatus mental, y tenemos que saber comprender cómo nosotros podemos comenzar a cambiar nuestra percepción de la pobreza para poder salir de ahí. ¿Cómo podemos nosotros hacer este cambio de ideología en base a la pobreza? Pues bueno, tienes que entender un par de cosas que son muy importantes dentro de la realidad, ¿no? Y es que así como tú tal vez tengas problemas hoy, tal vez problemas económicos, tal vez problemas familiares, tal vez problemas de salud. No lo sé, no entiendo qué problemas tengas tú el día de hoy, pero déjame decirte que así como tú tienes esos problemas, hay personas que también tienen esos mismos problemas. Y así como tú tienes esos mismos problemas y otras personas comparten los mismos problemas contigo, hay personas que están pasando situaciones aún más difíciles que tú. Y lo que va a definir si realmente vas a lograr alcanzar tus sueños y si realmente vas a lograr salir de esa pobreza mental, si realmente vas a lograr cambiar tu estatus en el que te encuentras, tu estilo de vida, es la mentalidad que tú estés forjando dentro de este abismo. Tienes que aprovechar la incomodidad y la inconformidad que el día de hoy estás sintiendo para poder utilizarla y manifestarla en algo que te sume en un futuro. En lugar de decir, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué me quedé sin familia? ¿Por qué me quedé solo? ¿Por qué no tengo economía? Tienes que empezar a encontrar el punto positivo de cada una de las cosas que te sucedan en la vida. Y créeme que si tú lo haces de esta forma, vas a lograr a salir de ese punto en el que te encuentras hoy que no te está generando conformidad. Y tienes que entender que todos los problemas que nosotros tenemos en la vida
diaria, en la vida cotidiana, solamente son impulsos que la misma vida nos está dando para poder salir de ahí. Si a lo mejor el día de hoy tú tienes un problema económico, te apuesto a que si haces un cambio en tu mentalidad, si te enfocas y si te esfuerzas y das el mayor porcentaje de compromiso de parte tuya para lograr salir, incomodarte más, salir de esta zona de confort, lo vas a lograr y vas a alcanzar el éxito por arte de magia. Porque el dinero no debe de ser tomado como un objetivo, como una misión, como una visión. El dinero simplemente es una consecuencia. Es decir, yo no me siento a gusto con la vida que siento hoy. ¿Qué tengo que hacer para cambiar esa vida? Y si tú haces todo lo que necesitas hacer para cambiar esa vida y salir de ese punto en el que no te sientes satisfecho, por consecuencia vas a tener dinero, porque el dinero es una consecuencia, el dinero es una acción que ocurre después de que tú realizas una acción más importante. Porque si tú no haces ningún cambio en tu vida y si todo el tiempo te pasas haciendo las mismas acciones, siguiendo el mismo patrón día con día, levantándote temprano, haciendo lo mismo, ir al trabajo, no hacer ningún cambio, ¿cómo esperas que la vida te dé algo que tú no estás reclamando? Si nos vamos y retomamos este punto de vista también de una parte más religiosa, vamos a ver y nos vamos a encontrar en la Biblia que Dios menciona que Él tiene promesas esperando a nosotros. Simplemente nosotros tenemos que ser quienes las reclamemos. Es decir, Dios tiene algo ahí, Dios tiene una promesa para mí, Dios tiene un propósito para mí que me está esperando hasta que yo sea el hombre o la mujer totalmente dispuesta a reclamar y hacer lo que tenga que hacer necesario para poder reclamar esos premios. Entonces, ahí tenemos nosotros esas promesas, tenemos esos premios, tenemos esas recompensas, pero no nos las van a otorgar si nosotros no ponemos ni el menor esfuerzo en lograr salir desde donde estamos. Y tenemos que entender que si nosotros cambiamos la mentalidad, esa misma mentalidad va a crear ambientes en los que el dinero, la economía, la situación, la solvencia se vuelvan resultados tangibles y que no sean imposibles. Es decir, si tú creas y cambias tu mentalidad, cambias tus hábitos, cambias tu entorno, cambias tus amistades, cambias todo de tu vida, ¿qué haría que no tengas el éxito económico? Nada. Ya no habría nada que haría que no tengas el éxito económico. Si haces todo al pie de la letra, a como tienes que hacerlo, el dinero va a ser una consecuencia que no vas a poder evitar. Es una consecuencia inevitable. ¿Por qué? Porque si tú haces todo lo que necesitas hacer, vas a lograr el resultado que muchas personas ya lograron. Y tenemos que entender 4 pilares mentales que nos mantienen estancados en la pobreza mental. El primer pilar es la mentalidad de la víctima. Es decir, cuando nosotros nos victimizamos y entramos en esa intención de víctima, de querer culpar a los demás por la situación en la que nos encontramos el día de hoy. No es que el gobierno, es culpa del gobierno, no hay trabajo en el país, es culpa del gobierno, es culpa de la economía, si no tengo éxito en mi vida es culpa de mi familia, que mis padres no me pudieron dar una educación correcta, que no pude ir a la universidad por culpa de mis padres, que mis padres me abandonaron, que toda la familia me dejó, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar excusas en lugar de soluciones solo te va a mantener estancado en la realidad en la que te encuentras, porque siempre vas a buscar algo, vas a buscar un texto, vas a buscar una frase, vas a buscar una palabra que te dé la razón y te dé lo que tú quieres escuchar, que es la satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien. Y la realidad es que no estás haciendo las cosas bien. Si el día de hoy te encuentras dentro de una pobreza mental y dentro de una escasez económica, es porque estás haciendo algo, una acción o una serie de acciones en tu vida que te han llevado a estar en el lugar en el que te encuentras hoy. Si tú, en lugar de buscar esas excusas, de culpar al vecino, de culpar a tu familia, a tus papás, de culpar a tu pareja, de culpar a quien sea, empiezas a buscar las soluciones a esos problemas que tú ya sabes cuáles son esos problemas que tú tienes el día de hoy, vas a lograr encontrar la solución y vas a empezar a salir de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque ya no te vas a excusar en los demás. Vas a entender que todo lo que
pasa en tu vida y que todo lo que te ha llevado a estar en el lugar en el que te encontraste el día de hoy y en el que estás hoy escuchando este video es culpa tuya. Todo es meramente culpa tuya, todo es meramente un problema tuyo, y todas las acciones y la serie de acciones y decisiones que has hecho en tu vida hasta el día de hoy te han llevado a encontrarte en el punto en el que te encuentras hoy. El segundo pilar que debemos cambiar y eliminar es el pensamiento a corto plazo. ¿Por qué es importante también entender este pilar? Porque muchas veces nosotros buscamos la satisfacción humana, la satisfacción emocional, de decir, quiero hacer algo hoy para que me dé resultados el día de mañana. Y eso es una mentalidad por la que tal vez el día de hoy has entrado a este video. A lo mejor te encuentras en una situación económica un poco difícil, te encuentras con problemas y dijiste, bueno, voy a entrar a YouTube y voy a buscar cómo salir de la pobreza y voy a buscar la solución mágica, voy a buscar la receta secreta para que me diga con una serie de 5 pasos qué acciones debo de hacer yo para salir de la pobreza, y simplemente termino de ver ese video, tomo las acciones y en automático, como si se tratara de la píldora de la película de Matrix, voy a despertar y voy a salir de esta realidad que me está consumiendo. Y la verdad es que eso está muy lejos de la realidad. La mentalidad y el pensamiento a corto plazo, el querer la satisfacción inmediata, es lo que también a su vez nos termina hundiendo en la misma pobreza mental en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque no entendemos que invertir el tiempo nos va a dar recompensas a largo plazo. Invertir en tu educación, invertir en tu tiempo, invertir en tu calidad de vida, invertir en ti, en tu mentalidad, en tratar de cambiar tus hábitos, en tratar de cambiar tu entorno. Toda esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio no te va a dar satisfacción inmediata. Por lo cual muchos coaches, muchas personas, influencers, motivadores de este rubro de la motivación personal siempre se basan y se enfocan en que tienes que ir al gimnasio, tienes que ponerte fuerte, tienes que entrenar tu cuerpo, tienes que entrenar. Y esto es una filosofía muy cierta y es una filosofía muy fuerte, porque te hace competir y te hace entender este pensamiento a corto plazo. Es decir, si tú empiezas a ir al gimnasio con la mentalidad, con el objetivo de ponerte y tener un cuerpo fuerte y tener una buena salud, tú vas a ir al gimnasio un día y no vas a ver resultados. Vas a ir al gimnasio una semana y no vas a ver resultados. Vas a ir al gimnasio un mes y no vas a ver resultados. Cuando pasen 5, 6, 7, 8, incluso un año, es que vas a empezar a notar los pequeños cambios que cada día que tú fuiste a hacer el esfuerzo, el sacrificio y a invertir el tiempo en ir al gimnasio, te devolvieron un resultado, pero es un resultado a largo plazo, no es un resultado inmediato, por lo cual el entrenar tu cuerpo también es una muy buena forma de entrenar tu mente, porque entrenas a tu mente a salir de esta zona en la cual nos encontramos a través del uso de los dispositivos, las redes sociales, y con esta nueva calidad de contenido de que tú entras directamente a cualquier red social y encuentras lo que tú estás buscando en ese momento. Esa satisfacción, ese efecto placebo que te generan todos estos disparadores de emociones y de dopamina es lo que hace que vivamos en una mentalidad que está muy lejos de la realidad, en la cual queremos siempre buscar el resultado inmediato. Y tenemos que entender que las personas que fueron exitosas, por ejemplo, por mencionar algunos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, personas que son referentes conocidos dentro de la industria, de las empresas, del emprendimiento, ellos pasaron todo un proceso difícil de años, de tiempo, para que les permitiera a ellos llegar hasta el punto donde se encontraron. Pero lo que define a una persona pobre con una persona exitosa es la mentalidad. Porque si tú tienes una mentalidad de éxito, porque por más que tú lo intentes todos los días y no encuentres un resultado medible,
vas a seguir intentándolo una y otra vez, y a lo mejor fracases, a lo mejor tengas un mes de fracaso, a lo mejor te lesiones, a lo mejor no lo sé, pueden pasar mil cosas en la vida, pero con el hecho de que tú tengas una mentalidad de éxito, que no te rindas, que sigas adelante y que sigas intentando una y otra vez, aún así la vida te dé mil golpes, eso te va a llevar inconsciente y inevitablemente a lograr el éxito que tú estás buscando. Por lo cual tenemos que entender ese segundo pilar, que tenemos que cambiar el pensamiento de recompensa a corto plazo. La gratificación inmediata también es uno de los puntos que nos permiten a nosotros hundirnos y permanecer en esta pobreza mental. El tercer pilar de la pobreza mental es el miedo a la crítica y el miedo a fracasar. Hay muchas personas que viven toda su vida estancados en la misma vida, en la misma realidad de la cual siempre permanecieron ahí. Y eso no es porque no tengan las ganas de hacerlo, o porque no sientan que están en el lugar incorrecto, o porque no se sientan incómodos, sino simplemente tienen miedo a lo que dicen los demás. Si tú quieres ser una persona exitosa, si tú quieres ser una persona que realmente logre todos sus objetivos, tienes que entender un par de cosas. Y lo primero es que la gente te va a criticar. Todas las personas te van a criticar, pero no tienes que hacer caso a esa crítica. No tienes que dejar que la crítica te afecte. Hay muchas personas que tienen la capacidad de emprender un negocio, tienen la capacidad de hacer un canal de YouTube, tienen la capacidad de compartir mucho conocimiento, tienen la capacidad de ser músicos, tienen la capacidad y el talento para hacer muchas cosas, pero se mantienen estancados en la pobreza porque tienen miedo al qué dirán las demás personas, porque a lo mejor lo intentaron una vez y todo su entorno, su familia, su pareja, sus amigos le dijeron: oye, ¿tú qué vas a hacer eso? Estás loco, no te va a funcionar. Oye, ¿quién intenta eso? Oye, deja eso. Oye, eso no te funciona. Oye, ¿por qué vas a dejar el trabajo? ¿Por qué vas a emprender? ¿Por qué vas a hacer un préstamo para empezar un negocio? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú escuchas esas críticas, es como lo menciona la Biblia, que estás escuchando los demonios que están hablando por ti, porque esas personas que están en esa misma zona de confort no quieren que tú salgas de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque eso los va a hacer sentir a ellos mal, les va a dar esa inconformidad, porque la gente siempre va a preferir criticar a los demás para omitir sus propios errores. Tenemos que tener en cuenta este punto y entender que es una naturaleza humana la crítica. Es una naturaleza humana el ver los errores de los demás. Si no fuera de esta forma, no tendríamos un versículo dentro de la Biblia donde justamente se nos indica que si quieren criticar la paja que hay en el ojo ajeno, tienes que ver la viga que tienes en el tuyo. ¿Qué nos quiere decir este versículo que hay en la Biblia? Quiere decirnos que justamente las personas prefieren criticarte por tener una paja en tu ojo que darse cuenta que ellos tienen una viga atravesada en el suyo. Y esto es así. Esta es la realidad. Lamentablemente esta es la realidad. Pero si tú entiendes esta realidad, tú la puedes usar a tu favor. Tú la puedes usar a tu beneficio. Porque la crítica no es nada más y nada menos que una demostración de que estás haciendo las cosas bien. Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú empiezas a recibir estas críticas, quiere decir que vas bien, quiere decir que vas por el camino correcto. ¿Por qué? Porque estás saliendo de la misma zona en la que esas personas se encuentran. Personas a las cuales tú no quieres parecerte. Personas que están en un entorno del cual tú quieres salir. Personas que no quieres que sean un ejemplo para ti. Por lo cual, si esas personas empiezan a criticarte a ti, quiere decir, mi hermano, mi hermana, que estás en un camino correcto. Quiere decir que estás saliendo de ahí. Quiere decir que algo estás haciendo bien, que los está incomodando y te ven como un enemigo. Y déjame decirte que si tú empiezas a utilizar la crítica como un impulso, como un combustible para poder tener que consumir y impulsarte, vas a lograr inevitablemente tener el éxito. Pero tienes que cambiar tu perspectiva, tienes que entender que la crítica no es un problema, sino que es un beneficio. Tienes que entender esta parte, ¿no? Y también tienes que tener la oportunidad de fracasar. Tienes que quitarte el miedo al fracaso.
tienes que quitarte el miedo al que, y si intento mi negocio y no me funciona, y si intento mi negocio y no me va, y si me salgo del trabajo y me va mal. Tienes que quitarte el miedo, hermano, porque si no lo haces, no vas a lograr salir de donde estás. Vas a seguir estancado ahí. Hay mucha gente, no tienes la idea de la cantidad de gente con talento que yo he podido interactuar, que siguen estancados en la misma mierda de siempre, porque tienen miedo a intentarlo y que no les funcione. Tienen miedo a fracasar, a pesar de que son personas talentosas, a pesar de que son personas que tienen la capacidad de lograr literalmente lo que ellos quisieran. No lo logran porque no tienen ni siquiera la oportunidad de intentarlo. Ten la oportunidad de intentarlo, y si fracasas, aprende del fracaso, aprende del error y utilízalo para hacerlo de nuevo. Esto me gusta hablar mucho también de la parte del desarrollo de software. Como sabrán algunos de ustedes, tengo mis negocios, y en uno de mis negocios está la empresa de desarrollo de software, y me gusta ver mucho la forma en la que se comporta un software, la forma en la que se comporta un código, porque dentro del código nosotros tenemos iteraciones. Es decir, nosotros desarrollamos un código de la A a la B, de un punto A a un punto B, que cumple una función, pero ese código no se va a quedar a como lo desarrollamos, sino que tenemos que actualizarlo constantemente. Tenemos que hacer una nueva actualización el día de mañana, tenemos que estar dándole seguimiento, tenemos que estar actualizando las funcionalidades, viendo los errores, modificando errores, corrigiendo bugs. ¿Por qué? Porque de esta forma es como funciona la vida, y la vida no es nada más que eso. Es como si fuera un código. La vida es nuestro código, en el cual nosotros tenemos que ir prueba y error, viendo que funciona, viendo que no funciona, mejorando. Ok, aquí funcionó esto, bien, lo tomo y lo agarro para el siguiente intento. Bien, aquí no funcionó esto, pues bueno, lo omito, lo desecho y lo utilizo lo que me funcionó, lo que ya lo validé, lo utilizo en el próximo intento. Y si tú haces esto, y si tú tienes esta perspectiva del fracaso, que lo entiendas que es como un bucle, nunca vas a estar exento a fracasar, siempre vas a fracasar en algo, y si tú quieres hacer todo a la perfección y no tener fracasos, no lo vas a hacer. Entonces tienes que perder el miedo al fracasar, tienes que intentarlo y dar lo mejor de ti en cada intento, y saber entender y comprender cada uno de los errores y cada una de las enseñanzas que los fracasos te van a dejar en tu vida. Y si tú logras entender cada uno de los fracasos y de las oportunidades que se te abrieron y cerraron en cada una de esas iteraciones que intentaste tú hacer, ese proyecto, esa empresa, ese negocio, lo que sea que estés intentando el día de hoy, si tú dejas de tener el miedo al fracaso y lo empiezas a hacer, te prometo que vas a tener grandes resultados. El cuarto pilar de la mentalidad de los pobres, de la mentalidad de la pobreza, es el conformismo y la zona de confort. Hay muchas personas que se sienten conformes con la vida que tienen, y esto va de la mano con el pilar anterior que acabamos de ver del miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya se encuentran en un punto en el cual sienten o tienen esa falsa satisfacción o tienen un efecto placebo en el cual ellos dicen, pues bueno, voy bien, mis padres me van a mantener, o bueno, pues tengo un trabajo, al menos tengo un salario mínimo, bueno, al menos tengo ya algo asegurado, ¿para qué lo voy a intentar? Voy a perder más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que entender que si tú quieres avanzar y ser alguien en la vida, ser esa persona que quieres lograr ser y poder alcanzar todas tus metas y éxitos en la vida, tienes que salir del conformismo y la zona de confort. Seguramente si eres una persona que te dedicas a escuchar estos tipos de videos, que te dedicas a justamente buscar información de valor para ti, para hacerte cambiar de perspectiva, ya lo habrás escuchado en muchos lugares, que el mayor enemigo del éxito es el conformismo, es la zona de confort. Tienes que salir de ahí, tienes que incomodarte, tienes que buscar incomodidad, porque si tú te encuentras en una zona en la cual ya alcanzaste un nivel de conformidad, un nivel de estabilidad, si no tienes algo que te incomode, no vas a salir de ahí. Entonces tienes que buscar constantemente estarte incomodando a ti mismo, estarte incomodando una y otra vez. Si ya lograste tu meta,
¿no? Supongamos que tu meta es ganar $1,000 al mes. Alcanzaste tu meta de lograr $1,000 al mes. Tienes que tener una nueva meta, tienes que tener una nueva oportunidad, tienes que incomodarte. Ok, bueno, ya logré $1,000 al mes, ya alcancé mi meta, ok, pero esa no era mi única meta. Mi otra meta es alcanzar ahora los $2,000 al mes. Entonces tienes que ver constantemente cómo puedes incomodarte. Es como te mencionaba en el pilar anterior, el ejemplo del código, ¿no? Tienes que ver qué puedes actualizarle, qué le puedes upgradear a tu código, qué le puedes hacer update, qué vas a modificar. Ok, mi código ya está funcionando y así lo voy a dejar, y ya que funcione, al final el código ya funciona, ya cumple con su función, ya hace el trabajo que quiero que haga. ¿Para qué le voy a tocar? No. Tienes que buscar las maneras de mejorar. Ok, el código cumple con su función, sí cumple con su función, pero ahora, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué puedo hacer para optimizarlo más? ¿Qué puedo hacer para que sea más rápido? ¿Qué puedo hacer para que optimice su trabajo? ¿Qué puedo hacer para que este código vaya sacando su mayor potencial? Y eso serían los 4 pilares que te mantienen con una mentalidad pobre. Y ahora vamos a pasar también a algo muy importante, y son los hábitos. Los hábitos son una parte muy importante de la mentalidad de la pobreza. Vamos a hablar de algunos pares de hábitos que te mantienen pobre. El primer hábito que te mantiene pobre es consumir más de lo que produces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este hábito es uno de los hábitos en los que te envuelves cuando tratas de vivir una vida que está por encima de las posibilidades que tienes actualmente. Cuando tienes un vehículo, pero no tienes para llenar la gasolina cada mes. Cuando vives en una casa de la cual te encuentras con la dificultad económica para poder pagarla cada mes. Tienes que entender que muy posiblemente, si no estás satisfecho o si no puedes suplir las necesidades que tienes actualmente, es porque a lo mejor no estás en el nivel para tener esas necesidades. Entonces tienes que saber diferenciar cuáles son las necesidades reales, tratar de reducir las necesidades que no sean necesarias y ver cuáles de esas necesidades son caprichos realmente, ¿no? A lo mejor te encuentras viviendo en una casa de la cual no puedes vivir, de la cual no puedes pagar, 3 habitaciones, garage, ni siquiera tienes carro y aún así tienes garage. Entonces es una necesidad de la cual no puedes darte el lujo actualmente. No estamos diciendo que no vaya a llegar el punto en el que lo puedas hacer. Tu objetivo debe ser lograrlo, pero si te encuentras en problemas económicos con lo que tienes el día de hoy, quiere decir que lo que tienes el día de hoy está por encima de la capacidad que tienes actualmente. Por lo cual tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar todo para lograr llegar al nivel y al estatus para poder tener lo que quieres tener el día de hoy. Y el segundo hábito muy importante es que hay personas que quieren lograr todo esto y no invertir en su educación y su crecimiento personal. Invertir en educación y crecimiento personal es una de las mayores inversiones que vas a lograr hacer en toda tu vida, porque como lo hemos venido hablando dentro de este video, justamente la pobreza no reside en la economía, reside en tu mentalidad. Y si tú no haces nada para cambiar tu mentalidad, para cambiar tu educación, para cambiar tus hábitos, para cambiar tus pensamientos, no vas a cambiar. No vas a salir de la pobreza, vas a seguir estancado, vas a seguir en el mismo lugar. Tienes que invertir en tu educación, tienes que invertir en tu crecimiento, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que aprender habilidades nuevas. Eso te va a abrir las puertas y te va a abrir oportunidades para poder lograr el éxito de la manera en que lo quieres lograr. Tienes que ver que el conocimiento no es un gasto. El conocimiento, todo lo que tú inviertas en conocimiento para ti es una inversión, y es una de las mayores inversiones que puedes hacer en toda tu vida, porque es la mayor inversión que te va a dar el mayor retorno dentro de todas las inversiones que te puedes encontrar en la vida. Es la mayor inversión que puedes hacer, porque si tú cambias tu mentalidad vas a tener las posibilidades de poder generar la cantidad de dinero que quieras, de poder hacer lo que tú quieras, de cambiar tu estatus de vida, de cambiar tu estatus económico, de cambiar
toda tu vida completamente, pero primero tienes que invertir en ti. Ya estás haciendo uno de los primeros pasos, que es invertir en tu educación. Ya estás entendiendo, estás viendo este video, estás llegando hasta este punto de este video, que a lo mejor algo te está llamando la atención, algo está conectando contigo. Hay palabras de las que te estoy hablando que están conectando con algo muy profundamente que tienes dentro de ti, y eso que está entrando en tu mentalidad, eso que está entrando en tu vida, eso que está entrando en ti el día de hoy, en este momento, es una inversión que te va a cambiar la vida a largo plazo. Déjame decirte que si quieres seguir escuchando más contenido como este, quieres seguir recibiendo más contenido de valor, te voy a dejar dentro de la descripción de este video. Te voy a dejar un enlace hacia nuestras redes sociales, nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos contenido motivacional, donde compartimos contenido de valor, donde compartimos oportunidades para que tú puedas lograr el éxito, contenido gratuito que estamos dejando totalmente al acceso en las comunidades, en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales, para que tú puedas ir y consumir todo ese contenido sin ningún costo y puedas empezar a invertir en tu educación y en tu cambio de mentalidad desde el día de hoy. Muy bien, el tercer hábito que te mantiene pobre es uno de los que, a mi parecer, es muy importante, y es el rodearte de personas incorrectas. El círculo social en el que te encuentras el día de hoy es muy importante. Seguramente has escuchado el refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Seguramente también has escuchado el ejemplo de que si metes un tomate bueno, un tomate sano, dentro de una bandeja de tomates podridos, con el paso del tiempo, ese tomate también se va a podrir. Y esa es la importancia del entorno. El entorno es muy importante dentro de tu proceso de desarrollo personal, dentro de tu proceso de alcanzar el éxito. Si tú sigues y si toda tu vida siempre has estado estancado con la misma cantidad y con el mismo tipo de personas que te han llevado a estar el día de hoy hacia donde estás, ¿cómo esperas que salgas de esa pobreza si todas las personas con las que te juntas son pobres? No le vas a poder hablar de ideas de negocio, no le vas a poder hablar de motivación, no le vas a poder hablar del objetivo de tus metas. No lo vas a poder hacer porque esas personas no van a entender tu misma visión. Tienes que cambiar de ese círculo social. Nosotros hemos entendido la importancia de ese hábito de cambiar las personas incorrectas por personas correctas, y es por ello que te hemos puesto fácil esta situación. Recuerda que, como te mencionaba anteriormente, te voy a dejar el enlace directo a mi grupo de WhatsApp, donde somos personas que estamos en la misma sintonía, que buscamos alcanzar el éxito, personas que tenemos ideas de negocio, personas que tenemos oportunidades de crecimiento, que tenemos experiencias, que vamos contando muchas cosas que nos vamos a ayudar mutuamente a crecer y a salir de esta zona de confort y a lograr el éxito que queremos. Por lo cual, el primer paso para poder cambiar tu mentalidad y salir de la pobreza es también cambiar tu círculo social. Por lo cual te dejo el enlace al grupo de WhatsApp. Si te interesa unirte, te puedes unir de manera gratuita. Estamos compartiendo contenido muy valioso todos los días para que sea de ayuda y te sirva en algo. El cuarto hábito es uno de los hábitos muy fuertes, muy difíciles, y en lo personal uno de los hábitos más complicados para mí, y es el procrastinar decisiones importantes. Déjame decirte algo. Muchas veces nosotros sabemos que hay decisiones muy importantes en nuestra vida, en nuestro negocio, en todo lo que nosotros hacemos, mas simplemente nuestra mentalidad posterga lo que necesitamos hacer por ilusiones que tenemos dentro de la vida. La ilusión más común es esperar el momento perfecto. No voy a lanzar mi idea de negocio porque todavía la estoy trabajando, porque me falta logo, porque no tengo nombre, porque estoy pensando todavía. Si te la pasas la vida esperando encontrar el momento perfecto, ese momento perfecto jamás va a llegar. Por lo cual tienes que entender que el momento perfecto es hoy, dejar de procrastinar, intentar hacer las cosas, te salgan o no, hacerlo, salir de la zona de confort y incomodarte todos los días para poder lograr la mentalidad de éxito y salir de la pobreza. Hay una frase y hay una creencia que dice que tú le pides al universo lo que tú quieres tener. Entonces, si tú
Lo que tú declaras, lo que tú dices con tus palabras, con tu boca, es lo que tú atraes, es lo que tú llamas. Y si tú dices y te la pasas toda la vida con todos tus amigos y en todos los entornos diciendo que eres pobre, diciendo que no tienes la solvencia, diciendo que eres una persona que no tienes éxito, no lo vas a hacer, nunca lo vas a tener. Por lo cual tienes que empezar a hacer esos pequeños cambios. Decir, estoy construyendo la riqueza, aún no soy rico, aún no soy millonario, aún no tengo mi negocio, estoy trabajando en mi negocio. Tener esa mentalidad de que a lo mejor no eres emprendedor, pero poner en tus redes sociales, poner en tu perfil de WhatsApp, emprendedor. No, eso te va a ir haciendo poco a poco que subconscientemente vayas trabajando en la identidad que quieres construir internamente, y esa identidad interna se va a llevar inconscientemente a tu identidad externa. Tienes que empezar a actuar como la persona que quieres ser para entender quién quieres ser. No es lo mismo, como lo hablamos en los puntos principales, no es lo mismo una persona que todo el tiempo tiene una mentalidad de pobre y que aún así, cuando tenga el dinero, cuando tenga la economía, cuando tenga millones de dólares en su cuenta bancaria, si sigue teniendo una mentalidad pobre, siempre va a ser pobre. Mas, sin embargo, hay personas que aún sin tener la solvencia económica, aún sin tener el dinero, con 0 pesos, 0 dólares en su cuenta bancaria, empiezan a actuar como si tuvieran el dinero, como personas millonarias. Empiezan a actuar como quieren ser, al final se terminan convirtiendo en lo que quieren ser. Si empiezas a actuar como la persona que quieres ser, al final te vas a convertir en esa persona. Porque si tú empiezas a seguir todos los pasos al pie de la letra en cómo quieres ser en un futuro, solo es cuestión de tiempo para que llegues hacia esa versión en tu futuro que ya lo logró. Entonces tienes que empezar a actuar desde hoy como la persona que quieres ser. ¿Quieres ser una persona exitosa? ¿Quieres ser un empresario? Empieza a actuar como una persona exitosa, empieza a actuar como un empresario, empieza a buscar los problemas que tendría tu versión futura cuando ya tenga el éxito. Empieza a actuar como esa versión que quieres ser para que lo logres ser. Tienes que agradecer lo que tienes mientras trabajas por más. Agradecer. La gratitud es un poder muy fuerte. Hay muchas personas que se sienten inconformes, y no digo que esté mal. Decir, de la inconformidad, decir, tengo un trabajo de $1,000 al mes, pero no es lo que yo quisiera tener. Doy gracias por ese trabajo, doy gracias por esos $1,000 al mes, doy gracias por eso mientras construyo algo que me va a permitir tener más. Tampoco se trata de decir, tengo un trabajo de $1,000 al mes, qué horrible, estoy harto, no. ¿Por qué? Porque simplemente te vas a llenar de negatividad, y lo que no queremos es llenarnos de esa negatividad espiritualmente. Una habilidad que tienes que desarrollar, tanto espiritual como mentalmente, y es el ver las oportunidades en cada uno de los problemas. Tienes que entender que todos los problemas siempre tienen una solución, y si te enfocas en el problema, nunca vas a ver la solución. Pero si te enfocas en las oportunidades que pueden surgir en base a un problema, vas a entender muchas cosas y se te van a abrir muchas puertas en la vida. Una de las formas en las que yo logré construir mis negocios, mi patrimonio en los negocios, fue mientras yo trabajaba en distintos negocios como asalariado. En cada problema que me encontraba en los trabajos que yo hacía, siempre busqué una oportunidad. Y cuando yo me salí, cuando yo comencé a trabajar mi proyecto por mi cuenta, empecé a tomar todas esas oportunidades que vi en cada uno de los problemas y las empecé a aprovechar para construir mi propio legado. Y eso me llevó a mí a lograr el éxito que el día de hoy he alcanzado. Y sé que si tú empiezas a ver también esas oportunidades en esos problemas, vas a lograr el éxito que también quieres lograr. Te tienes que enfocar en cómo puedes tú ayudar a los demás, en el dar para después recibir. Como te mencionaba anteriormente en uno de los puntos anteriores, nosotros recibimos del universo lo que nosotros damos, por lo cual no podemos recibir, no podemos solamente esperar recibir algo
a cambio de nada. Tenemos que dar primero, tenemos que regalar, tenemos que obsequiar primero para después recibir a cambio. Si nos ponemos a ver cómo funciona la realidad, es simple y funciona de esta misma manera. Tú tienes un trabajo en el cual tú das tu tiempo para después recibir tu dinero. Tus jefes no te pagan primero tu sueldo y ya de ahí tú trabajas. No funciona así la vida. Primero trabajas, haces el esfuerzo, inviertes tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, tu compromiso, y después, pasando 7, 15 o 30 días, te llega tu cheque con tu dinero. Porque primero tienes que dar, primero tienes que servir, primero tienes que dar algo para recibir algo a cambio. Es lo que estamos haciendo justamente en este video. Te estoy dando algo a ti, te estoy ofreciendo algo de valor, algo que te pueda ayudar, algo que a lo mejor a mí me ayudó en su momento y que sé que le va a ayudar a muchos de ustedes. Y a través de eso que yo te estoy aportando, el universo me lo va a devolver de otras formas en las cuales yo no me las espero. Por lo cual siempre tenemos que tener esta mentalidad de servir al prójimo para poder recibir. Muy bien, ahora tenemos que entender también cuál es el plan de escape, cómo escapar de esta realidad, cómo escapar de esta matriz, cómo escapar de la pobreza. Tenemos que entender que la responsabilidad es totalmente nuestra. Todo lo que pase, todos los resultados que tenemos hasta el día de hoy, todo lo que nos ha llevado hasta hoy a encontrarnos en esta situación, es tu culpa. Es tu culpa, es mi culpa. Todo lo que me ha llevado a mí a cometer mis errores es mi culpa. Son mis decisiones, mis errores, mis problemas, mis traumas. Todo es mío, personal. Cada uno tiene sus propias luchas personales. Por lo cual tienes que entender que la responsabilidad de encontrarte el día de hoy en una situación económica difícil es tuya. Si el día de hoy no tienes para poder comprar lo que te gustaría comprarte, es tu problema, hermano. ¿Qué has hecho para no poder tener esa solvencia? ¿Y qué has hecho para cambiarlo? Que eso es más importante. ¿Qué es lo que has hecho para cambiarlo? Porque es muy fácil entender, ok, he cometido estos errores para llegar a este punto y ya me encuentro aquí. Ok, pero ¿qué he hecho yo para tratar de cambiar los errores que ya cometí? ¿Qué he hecho yo para resolver los problemas en los que me metí? Y eso es lo importante. Tienes que entender que la responsabilidad es tuya, y la responsabilidad de cambiar tu entorno, de cambiar tu enfoque, de cambiar tu vida completamente es tuya. Es tu responsabilidad salir del lugar donde te encuentras. El segundo paso es que tienes que tener una visión clara, tienes que tener un enfoque claro, no a corto plazo, tienes que tener un enfoque a largo plazo, tienes que tener un enfoque, una meta grande, tienes que tirarle a lo grande, a lo largo. Mi meta es tener un negocio que facture $10,000 al mes. Mi meta es tener una casa en tal lugar, en tal país. Mi meta es viajar a 5 países este año, etcétera. Tienes que enfocarte y tener una visión clara, una visión a largo plazo y una visión grande. Otro punto muy importante es entender algo de lo que nosotros vemos también dentro del libro de Hábitos Atómicos. Alguno de ustedes a lo mejor ya lo ha leído, pero alguno de ustedes no lo ha leído. Se los recomiendo, es uno de los libros muy recomendados dentro del mundo de la motivación y el crecimiento personal. Y este libro habla de la importancia de cada hábito que tú haces cada día. Porque a la larga, cada pequeño hábito que tú hagas día con día, pero que seas recurrente, a la larga te va a generar los resultados que todo este tiempo has estado buscando. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que, como lo veíamos en el punto anterior, los resultados no se dan de la noche a la mañana. Los resultados no son inmediatos. Por lo cual tenemos ese beneficio que si nosotros hacemos un objetivo a la vez, un hábito a la vez, día tras día, pero somos recurrentes y lo vamos repitiendo y lo vamos haciendo todos los días, uno tras otro y no fallamos, vamos al final a conseguir el éxito que nosotros estamos queriendo. Pues esto es todo por el video de hoy. Espero que algo de lo que estuvimos hablando en este video te haya sido de mucha ayuda. Espero realmente que alguna palabra de la que te haya dado en este video te haya conectado contigo, haya
abierto tu mindset en otro nivel, haya revelado tal vez algo que estabas buscando conseguir, tal vez algo que el destino quería darte el día de hoy. Espero poder haber logrado transmitirte algo. Y recuerda, la pobreza es opcional. Es opcional. Puedes decidir ser pobre o no. Y la riqueza económica es una consecuencia de la pobreza mental. Si tú quieres tener éxito económicamente, tienes que cambiar tu pobreza mental. Tienes que entender que la riqueza no es suerte, no es tener dinero, no es tener todo el entorno, no es tener todo el estatus, no es estar en una posición, sino la riqueza viene de lo que tienes en tu mente. Si te gusta este tipo de contenido, si algo de lo que dije aquí fue de ayuda para ti, fue valioso, recuerda que te dejo en la descripción del video todos los enlaces a mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en TikTok, en Instagram. Te dejo también el link directo a mi WhatsApp personal y el link directo también al grupo de WhatsApp de motivación, donde tenemos compartiendo contenido de valor para ti y para muchos más, donde todos compartimos nuestra experiencia, compartimos motivación tanto para fitness como tanto para negocios, como tanto motivación personal, etcétera. Toda la información te la dejo aquí en la descripción del video. Y si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo que le dejes un like al video si te gustó y que te suscribas al canal si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido de valor. Sin más que decir, yo me despido. Mi nombre es Demilexor y nos vemos en el próximo video. Chao.